el Día de la Comunidad Evangélica. El Día de la Comunidad Evangélica, según la establecido por ley 331-9, autoría de el de entonces diputado Carlos Peña, que lo hizo coincidir con la reforma protestante. Eso fue en el día de ayer y nosotros quisimos inmediatamente poner esta información de qué es la reforma. Y ustedes saben que muchas personas comentan de una manera a partir del desconocimiento, y entonces como que tratan de desmeritar tal movimiento que fue lo que dio, vamos a decir, la oportunidad a la persona, al individuo de a pie, por así decirlo, que pueda tener la Biblia en su propio idioma y en sus manos, y así iniciar lo que es la liberación de las personas, la liberación de la conciencia. Y se debe mucho a lo que es el conocimiento de la verdad. Recuerda que la palabra del Señor en nuestra bandera nacional está la Biblia abierta en el libro de los Evangelios, específicamente en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, en tal sentido, eso, ¿verdad? Eso fue lo que hizo, motivó y dio libertad a todo el individuo que pudo lograr y tener una Biblia. Y de hecho, dicho sea de paso, la civilización occidental, todo lo que es su cultura, se deriva de lo que es la cosmovisión cristiana, la cosmovisión bíblica. A pesar de que en los últimos años hemos estado recibiendo grandes embates contra esa civilización occidental por causa de la, pudiéramos decir, del liberalismo ultra, liberalismo de izquierda, pero muy ultra, ya en lo más profundo extremista, que ha tratado de quitar de la ecuación a Dios, y ha tratado de querer como establecer un gobierno en los países, en los pueblos, completamente o absolutamente secular, que es algo imposible. No hay posibilidad de que se pueda construir un gobierno absolutamente secular. La palabra secular viene del latín seculum, que significa mundo, pero en el sentido temporal. Y obviamente todo lo que tiene que ver con este mundo, aquí y ahora, pero en tal sentido, este hombre, el de hoy día, humanista, ha tratado de crear toda una sociedad en base a lo que es el racio, vamos a decir, pudiéramos decir, el humanismo, y también lo que es el secularismo. A partir de ahí, y por eso ustedes ven cuántas condiciones estamos hablando, todo lo que está sucediendo a nivel de Occidente, donde se ha querido sacar de la ecuación a Dios. Y para sacar a Dios de la ecuación, ustedes saben qué tienen que hacer. Tienen que quitar uno de las trincheras, pudiéramos decir, que le hace frente a toda esta nueva cosmovisión postmoderna, que una de esas trincheras es el cristianismo, y otra de las trincheras que le hace frente a tal, vamos a decir, a tal ataque, es la fe cristiana. La fe cristiana, y también, mejor dicho, la familia. La familia, dicho sea de paso, en el día de hoy, 1 de noviembre, que ya iniciamos con lo que es el mes de la familia. Dicho sea de paso, el programa Mundo Cristiano, versión radio, vamos a estar llevando el tema yo y mi casa bajo el señorío de Cristo. Yo y mi casa bajo el señorío de Cristo. Es una declaración de batalla que nosotros lo estamos haciendo, la cual hizo Josué en su momento dado a la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ya Josué en su momento, prácticamente en la postrimería de su liderazgo, él llama a Siquén a una convocatoria a todos los líderes del pueblo de Israel, y entonces le hace el planteamiento de todo lo que Dios había hecho a favor del pueblo, y entonces él toma y hace una declaración y dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea que es una declaración, ese debíamos decir
como nosotros titulamos el tema, el grito de batalla de los líderes de casa. El grito de batalla de todo líder de casa o de todos líderes de casa, porque ambos estamos hablando de hombre y mujer, ¿verdad? Porque la mujer como ayuda idónea de ese líder en la casa, como bíblicamente está establecido, está llamada a darle soporte, y hay una declaración hecha allí que nosotros debemos abrazarla, y no solamente abrazarla, sino aplicar esa declaración a nuestras vidas, ya que nosotros por medio del empoderamiento del Espíritu Santo podemos tener la capacidad de comenzar a hacer esto. Y ahorita en unos instantes estaremos hablando con relación a lo que haremos y cómo debemos de hacerlo, señores. Entonces, de las cosas que estamos mirando, recuerden, señores, que estamos siempre haciendo, mirando con relación a lo que tiene que ver a nivel legislativo. A nivel legislativo, señores, nosotros hay un proyecto de ley, que está en el Congreso, donde habla, déjala ir. Y ese proyecto de ley tenemos que, no lo vamos a hacer hoy, pero sí vamos en otros programas, estaremos hablándole con relación a este proyecto de ley, déjala ir. Vamos a hablar con relación a ello, porque hay informaciones ahí que son sumamente importantes, que usted debe de conocer, debe de manejar, así que ya usted sabe. Eso es, tenemos que hacer ese, vamos a decir, comentario, y es un termómetro que nosotros aliados a votar bien, como siempre desde hace, bueno, de las elecciones pasadas, nosotros hemos estado hablando de todo este tipo de cosas, y en ese observatorio legislativo de Vota Bien nosotros pudimos ver, y ellos están haciendo un señalamiento en el observatorio político de Vota Bien, realizaron un análisis técnico jurídico de 19 proyectos de ley que conforman la llamada reforma integral. Una llamada reforma integral, déjala ir, así se llama, ¿ya? Reforma integral, déjala ir. Durante este proceso se han identificado disposiciones potencialmente nocivas que podrían vulnerar derechos fundamentales, incluyendo 2 puntos: el derecho a la vida, la protección de la familia y la niñez, la libertad ciudadana y de conciencia. Y en los próximos días, o también publicará informes detallados dirigidos a las legisladoras proponentes y a la ciudadanía en general. Vamos a mantenernos informados, ¿verdad? Nosotros siempre estamos allí dándole chequeadita a esta plataforma que ha sido de gran bendición para el pueblo, para la República Dominicana, y en particular para mi persona ha sido de gran bendición esta plataforma. Y dice que alertamos a la ciudadanía sobre la identificación de elementos nocivos que amenazan derechos fundamentales, la vida, la familia, la niñez y las libertades ciudadanas. Y ustedes saben que hoy día estamos con vamos a decir, alarmados con todas estas situaciones que han estado aconteciendo, sobre todo la libertad religiosa. Señores, hay algo que cuando hablo de libertad religiosa, me acuerdo inmediatamente del señalamiento hecho o el apoyo del pastor Ezequiel Molina, Sánchez, le darle el espaldarazo a el diputado Elías Wessing Chávez sobre el proyecto de las mezquitas. Déjame buscarlo aquí para tenerlo, para no. Ok, Ezequiel Molina dice aquí, dice de la manera siguiente, para tomarlo, dice que Ezequiel Molina Jr. o Sánchez, que es el hijo del pastor Ezequiel Molina Rosario, él apoya la iniciativa de
la iniciativa del diputado Elías Wessing Chávez. Dice Ezequiel Molina respalda al diputado Wessing y advierte sobre la influencia del Islam en la República Dominicana. Son informaciones y eso es muy bueno. Personas como uno de los pastores más influyentes en la República Dominicana es su padre, pero también él está allí como, ¿verdad?, esa persona que está como Josué ahí soportando, dando soporte a su padre. Él habla y dice de la manera siguiente: el pastor Ezequiel Molina Jr. expresó su respaldo al diputado Elías Wessing Chávez, quien sometió un proyecto de ley para prohibir la práctica de la Sharia y la construcción de mezquitas en la República Dominicana. A través de una publicación de su cuenta en Instagram, el líder religioso manifestó su preocupación por la apertura de una mezquita en la zona de Bávaro y advirtió que la expansión del Islam podría representar un riesgo para los valores y la identidad cristiana del país. Y eso es lo que hemos estado denunciando durante los días, muchos días, nosotros por acá. Dicho sea de paso, que nosotros hicimos una reacción con relación al diputado Wandy Batista, donde él estaba hablando de esto, de el concepto de iglesia, que tiene un concepto negativo contra religiones como el Islam y contra el judaísmo, donde él habla que ese concepto deja fuera a las mezquitas musulmanas y a las sinagogas judías. Y nosotros hablamos de eso, hemos puesto de esta sinagoga que está en Bávaro, que está haciendo, dice que fue detenida, pero señores, dice el letrero que fue detenida, pero no ha sido detenida. No ha sido detenida. Nosotros estuvimos mirando un video donde una persona joven de la zona se apersonó a esa mezquita y continúan los trabajos allí. Tienen el letrero, pero continúan trabajando internamente en ese lugar. Dicho sea de paso, el nivel, señores, de herrería que se está haciendo. Yo que trabajé en el área administrativa para una compañía de herrería hierro forjado, señores, no es chiquita. La cantidad de hierro forjado que está haciendo, vamos a ser montado en aquel lugar, señores, ahí hay un dinero fuerte solamente en esa parte, solamente que tiene que ver para lo que es la protección de cristales y demás. O sea que si tú te vas a todo lo que tiene que ver con lo otro, obra gris y todo lo que va a conllevar a el terminado de ese lugar, hay un grande suma de dinero, y entendemos nosotros que los financiamientos posiblemente sean foráneos, no sean locales, porque nosotros esta una religión muy, vamos a decir, muy pequeña en la República, pero se está expandiendo con mucha rapidez. Recuerde que Haití, la nación de Haití, donde hay mucha pobreza, donde prácticamente hay un gobierno infuncional, ese lugar allí, señores, hay unas 30 y tantos mezquitas, 31 mezquitas. El último conteo que nosotros estuvimos investigando, 31 mezquitas, inclusive hay una madraza que son las escuelas teológicas del Islam, y la palabra Islam significa sumisión a Alá, y no es sumisión como nosotros la promovemos a través del Evangelio de Cristo, que por medio del conocimiento, por medio de la predicación y el Espíritu Santo que obra en el individuo. No, es a través de las armas, a través de la imposición de dicha religión. Por eso nosotros entendemos y hemos estado hablando y denunciando que el Islam es una fusión político-religiosa. Hacer una fusión político-religiosa, eso le da pudiéramos decirle, es como una especie de caballo de Troya. El caballo de Troya, recuerdan la historia de Troya, donde fue regalado ese gran caballo, pero dentro del caballo estaban los soldados. Esa misma, vamos a decir, esa ilustración la traemos con relación a esta religión que tiene una fusión político-religiosa. Entendemos que es un caballo de Troya porque la muestra podemos verla en los países, vamos a decir, nórdicos. En los países nórdicos hemos visto lo que está aconteciendo, en Inglaterra, inclusive en muchísimos lugares, donde ni siquiera es permitido, en muchos lugares, levantar la bandera de su propia nación, porque pudiera ofender
a otras personas del lugar, porque ellos dicen que esa nación es, vamos a decir, multicultural. Y todo este culturalismo y demás está incidiendo de una manera fuerte en nuestras naciones que tienen libertad de religión, libertad religiosa. Esa libertad religiosa está siendo amenazada y coartada a nivel de países como Nigeria y otros países. Nosotros hemos estado dando seguimiento a la persecución férrea que están siendo víctimas nuestros hermanos en lugares como China, ¿verdad?, comunista, Sudán, allá en Pakistán, en todos esos lugares, señores, donde el Islam es la religión oficial. Allí, señores, se sacrifica, se mata, se asesina a la persona. Cantidades de creyentes han sido asesinados en aquel lugar. Occidente se hace en la vista gorda. Gracias al Señor, el presidente Trump ha estado escuchando y él va a accionar contra esas personas que han estado a favor de los creyentes a nivel del mundo, que están siendo eliminados, masacrados en otros países donde no toleran otra religión que no sea el Islam, como en esos lugares específicamente donde prima donde prima esta religión, que es una religión de muerte. Señores, estudien. Y yo he escuchado, mire, estaba escuchando en el show del mediodía personas hablar. Señores, y me da mucho dolor cuando se habla a partir del desconocimiento. Y es alarmante porque tú estás en un nivel, en un medio, entendemos nosotros, de gran influencia en un país. Entonces yo creo que lo menos que debes de hacer es interesarte por lo que tú vas a defender. Si tú trata de vamos a decir, hurgar en el tema, para que tú puedas entonces ver y defender y entender cuál es la inquietud del diputado Elías Huesin Chávez y la inquietud, señores, y cómo el pastor. Por eso que yo siempre voy a hablar a favor y voy a decir las cosas como son. El pastor Ezequiel Molina Sánchez siempre él va un paso adelante. Mire cómo él, como un líder influyente en la nación, dice: respaldo esta iniciativa del legislador Elías Huesin Chávez. Hay otros que no, que prefieren inmiscuirse en ese tipo de cosas, porque yo no quiero abrirme frente, porque hay otros, pero él no lo hace así, porque él tiene claro que él está sirviendo a Dios. Y esa es la declaración que hizo Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es así, es en el tiempo que estamos viviendo. Es una declaración de compromiso ante esta guerra ideológica que nosotros tenemos. Y creo que nosotros debemos de hacer algo con relación a eso. Nosotros como programa Mundo Cristiano estamos trabajando y llevando por lo menos esa cuota, esa arena, ese granito de arena que a nosotros nos corresponde, ¿verdad?, aportar. Lo estamos haciendo. Vamos a ver un documental ahí, pequeñito, corto, con relación a esa gran persecución cristiana, señores, lo que está aconteciendo. Y luego entonces venimos más con su programa de Mundo Cristiano y hablar el grito de batalla de los líderes de casa. El grito de batalla de los líderes de casa, ¿cuál debe de ser? Después de este documental que vamos a estar escuchando, para que usted vea lo que está aconteciendo en estos momentos, en el 2025, a nivel del mundo con los creyentes hermanos nuestros. En todo el mundo hay una gran cantidad de personas que aman a Jesucristo con todo su corazón. Sin embargo, muchos de ellos necesitan mantenerlo en secreto. Los cristianos secretos viven en países donde es extremadamente peligroso o incluso prohibido servir a Cristo con libertad. Matthew y Hee-Jin son cristianos de diferentes países, con diferentes culturas e idiomas, enfrentan las mismas batallas. Comencé mi camino con el Señor en secreto cuando aún era una niña, gracias a las oraciones de mi abuela materna. Recuerdo que estaba con otros cristianos adorando en casa. Era domingo y de repente nos vimos rodeados de agentes de seguridad y policías.
Ellos nos llevaron a una estación de policía cercana y después de permanecer allí durante casi 40 días, me llevaron a un centro de entrenamiento militar. En países donde la persecución es extrema, el simple hecho de susurrar alabanzas puede significar el fin de los cristianos. Ahora vivo como cristiana libre en Corea del Sur. Pude sentir que orar y cantar alabanzas era peligroso en Corea del Norte, porque teníamos que cerrar la puerta cada vez que lo hacíamos. Sin embargo, mi abuela parecía estar libre de preocupaciones y estrés cuando alababa y oraba. Eso era tan precioso. Me estremecía saber que cantábamos juntas canciones prohibidas en Corea del Norte. Por razones de seguridad, Matthew huyó de Eritrea y Hee-jin también huyó de Corea del Norte. Pero, ¿qué tienen en común estos países tan distantes y diferentes? Ambos están en el top 10 de la lista mundial de la persecución 2020. En estas naciones, la persecución a los cristianos es extrema. Cuando escapé a China no quería creer que me habían vendido, pero gracias a Dios, la familia donde estuve nunca me maltrató. Aún así, era muy difícil ver con mis propios ojos cuán humillados, abusados y constantemente atacados eran los cristianos norcoreanos. Si intentas escapar y te atrapan, es un infierno, ya sabes. El castigo es muy cruel, porque te golpean y después de eso te atan a un árbol o incluso te atan las piernas y las manos y te dejan abandonado en el suelo por horas bajo el fuerte sol. Aún así, aquellos que consiguen huir de la persecución y la situación general del país plantan muchas iglesias donde pueden alentarse mutuamente, adorar y estudiar la Biblia juntos. Puertas Abiertas ayuda a fortalecer las iglesias secretas de todo el mundo a través de la distribución de Biblias y discipulado. Al estudiar la palabra de Dios, los nuevos líderes locales son capacitados para enfrentar los desafíos de la persecución bíblicamente. Quiero conocer más a Dios y cumplir el propósito de las oraciones de mi abuela. Hoy yo puedo orar porque soy la respuesta de las oraciones que ella hizo hace muchos años. Mi esperanza es que algún día la iglesia sea libre para adorar. Quiero que los jóvenes puedan estudiar, que persigan sus sueños. Hay muchas oportunidades para el Evangelio en Eritrea. Tenemos muchos grupos étnicos que aún no fueron alcanzados. Queremos evangelizarlos. Los cristianos secretos se enfrentan a decisiones imposibles todos los días. Tú tienes una decisión más fácil. Apoya a la iglesia perseguida hoy. puertasabiertasal.org. Bueno, gracias por continuar con nosotros, señores. Ustedes vieron ahí Puertas Abiertas, ese movimiento cristiano que está apoyando, ayudando a las personas, los cristianos perseguidos a nivel del mundo. Señores, ustedes ven lo que está aconteciendo. Señores, y nosotros a Latinoamérica no crean que nosotros estamos como libres de todo esto. Ya ¿cómo se llama? El Foro de Sao Paulo está trabajando con relación a ellos, señores, con relación a esos frentes que ellos tienen en Latinoamérica, que es la fe cristiana. La fe cristiana es uno de los frentes que la izquierda tiene, por eso la izquierda no quiere, una de las cosas que hace es que cuando inmediatamente llegan al poder, tratan de censurar, tratan de, vamos a decir, amordazar a la fe cristiana, porque la fe cristiana obviamente de manera natural se opone a toda su ideología, y al oponerse de manera natural a toda su ideología, obviamente va a ir de frente con relación a la izquierda, y por eso nosotros debemos de... Y la plataforma también es importante que nosotros consumamos la misma, que nos ayudan a identificar personas que no llevan o no tienen la corriente de pensamiento que nosotros, que tú y yo tenemos, o lo que tú y yo creemos, como nosotros creemos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, ahora mismo se dice que Colombia, el 90
El 90% de la sociedad colombiana es cristiana. Cuando digo cristiana, me estoy refiriendo, incluyendo católicos romanos. Por ejemplo, el católico evangélico protestante oscila de un 14 a un 20% y el católico romano está dentro de un 76 a un de un 76 a de un 74-76% más o menos. Otros se identifican con algunas religiones minoritarias y demás, y también entra lo que es el ateísmo y todo esto. Pero así está distribuido Colombia. Pero ahí vemos cómo es posible que una nación donde hayan tantas personas que tienen podríamos decir, principios con cierto tipo de afinidades en cuanto a principios, y apoyan a un individuo que es antagónico a las creencias de ellos, para que ustedes vean cómo es el gobierno ahora mismo que está al frente el presidente Gustavo Petro, y ustedes han visto todo lo que ha estado aconteciendo este señor, ¿verdad?, con las cosas que ha hecho. Pero si nos vamos a Nicaragua, con Daniel Ortega, vemos lo propio, señores, que donde hay un 70 y tanto por ciento de la población cristiana evangélica, y señores, ¿cómo es posible? Entonces ahí es donde está el detalle, que tú y yo no puedo darle el favor, vamos a decir, mi voto de confianza a alguien que va en contra de mis creencias. Por eso que cuando a mí me hablan de, no, que Estados Unidos, que esto y lo otro, y señores, es que Estados Unidos tiene, por más que ustedes vean, tiene los mismos, vamos a decir, patrones de, o sea, la civilización estadounidense va acorde con en el sentido, vamos a decir, macro, con la civilización occidental. Entonces, bajo ningún concepto yo puedo estar como apoyando todas estas, vamos a decir, ideologías asiáticas, ideologías ahora musulmanas, porque van en contra totalmente de lo que es la corriente de pensamiento occidental. Y por eso nosotros tenemos que tener cada día más, profundizar en el conocimiento de la palabra del Señor, en el conocimiento de la historia, para que nosotros no caigamos en repeticiones totalmente estériles de personas que se hacen llamar muy intelectuales y demás, pero cuando hablan, lamentablemente lo hacen y no dejan mucho que desear, porque lamentablemente no vemos esa profundidad. Señores, y el tema, recuerden que para nosotros tuvimos recientemente, ya entrando ya unos minutitos vamos a hablar, para terminar el programa, sobre ya ayer, con 508 años de la Reforma Protestante. A partir de ahí, ustedes ven que ya entra todo los logros que se ha tenido a nivel occidental, fue después de la Reforma Protestante, 1517, señores, 508 años vamos a cumplimos, ya. Y la Reforma fue la que, vamos a decir, el movimiento usado por Dios, en la persona de Martín Lutero, para lograr todo esto, donde se logra lo que es la libertad de culto o la libertad religiosa. Es lograda también la separación del Estado y la Iglesia, donde el Estado no debe inmiscuirse en las cosas propias de la Iglesia, ni la Iglesia en las cosas propias del Estado. Eso es lo que le llamó el presidente Thomas Jefferson como el muro de separación entre lo que es la Iglesia y el Estado. Pero un Estado absolutamente no puede manejarse bajo lo que es el secularismo en absoluto. No, ¿por qué? Porque hay leyes que son trascendentales. ¿Qué significa que sean trascendentales? Significa que trascienden el tiempo, trascienden las edades, trascienden, señor, inclusive el mundo temporal. Y nos referimos a leyes como el derecho a la vida. El derecho a la vida es algo que trasciende los tiempos, es algo que trasciende la cultura, es algo que trasciende, vamos a decir, es algo que va más allá de la opinión de una persona. Esto no es, el derecho a la vida no es algo que es democrático, que un grupo de personas pueden decidir. No, vamos a decidir que el individuo
el niño en etapa de desarrollo que se llama feto, no vamos a permitir que nazca, vamos a permitir que la mujer tenga el derecho de abortarlo. Óyeme, eso no es algo democrático, es algo que ya fue establecido en la palabra del Señor. La palabra del Señor establece y dice que tú y yo tenemos la imagen de Dios. Ese individuo, ese niño que está en una etapa de desarrollo, que se llama cigoto, que son las primeras semanas, luego el embrión o feto, es esta etapa de desarrollo, es como la etapa de niño, de adolescente. Esa es una etapa dentro del desarrollo humano. Esa es una etapa, la etapa del cigoto, la etapa del feto, la etapa del niño nacido, la etapa ya del adolescente, la etapa ya del joven, del adulto, el anciano. Esas son etapas, y como etapas deben ser. Entonces ahí es donde está el detalle. Entonces muchas personas, entonces por eso decimos que no puede haber un Estado que absolutamente pueda ser manejado desde el punto de vista, vamos a decir, secular, de manera absoluta, por estas leyes que trascienden, como esa del derecho a la vida, la dignidad de las personas, la dignidad de la mujer. Esas son leyes que trascienden el tiempo, trascienden las culturas, trascienden los tiempos. Y eso no puede ser, no, que en la India, cuando el hombre muere, en un tiempo, la mujer era el satín, le llamaban a esa práctica, era quemada viva porque ella no podía. Eso fue totalmente desmontado. ¿Por qué? Porque, se me olvida ahora, este misionero, Carey, se llama, el apellido de mi abuela, William Carey no recuerdo ahora bien. Él logró desmontar esta práctica que era, esto es algo indigno, vamos a decir, la mutilación genital en el África. Eso es algo que no viola la dignidad de una mujer. Eso que está pasando en estos países musulmanes con la burka, que cubre la mujer completa, eso también es algo que va en contra de la dignidad de la mujer, cuando esa castración, vamos a decir, genitales. Todo eso son cosas que van en contra. Entonces, por eso decimos y entendemos que no es posible de manera absoluta dirigir un Estado absolutamente desde una base secular, porque hay leyes que son trascendentales y por ende, como son trascendentales, la Iglesia tiene que hablar, tiene que pronunciarse, porque recuerde que nosotros somos sal y luz de la tierra. No de la Iglesia, de la tierra. Y la sal tiene una función bien primaria en la antigüedad, que era de preservar de la putrefacción, para que ejemplo, la carne no entrara en un estado de putrefacción, se le salaba y esa carne podía preservarse y podía ser consumida. Entonces, la preservación moral, nosotros somos los llamados a frenar esta putrefacción moral que estamos viendo. Toda esta revolución moral que ya va camino prácticamente a la destrucción, socavando los valores de la sociedad. Esos valores, miren, los valores son vamos a decir, las columnas de toda sociedad, y están siendo socavados por estas corrientes ideológicas que están prácticamente siendo abrazadas por esta nueva corriente de pensamiento de jóvenes, y eso está tratando de cambiar lo que es el pensamiento, y lo hacen a través de la música, como uno de los ídolos de esta generación, como lo es este cantante, no sé si llamarle cantante, porque es el que se llama Bad Bunny. Cuántas cosas que van en contra de la moral, que van en contra de la dignidad de la mujer, de las buenas costumbres, y cómo lo está mordiendo ese patrón de pensamiento de nuestros jóvenes. El patrón de pensamiento de nuestros jóvenes está siendo mordeado por todos estos contenidos que son nocivos para lo que es la moralidad de las personas. Si la Iglesia no hace lo que tiene que hacer, dar un paso al frente y denunciar lo que está mal, bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, que sucederá que vamos cada día a tener una juventud cada día más enlodada y envuelta en todo este tipo de cosas. Josué convocó en una ocasión, y ya convocó a toda la tribu de Israel en Siquén,
junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Y hace Josué esta convocatoria. Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor. Recuerden que Dios a través de Josué manifestaba lo que había, cuál era, ¿verdad?, lo que él quería que el pueblo hiciera. Y entonces Josué, ya en la postrimería de su liderazgo, ya de aquí, este es el último discurso que él estará dando, y luego de ahí entonces va a fallecer, y de ahí entonces comienza el libro de los jueces, donde entra una nueva, vamos a decir, un nuevo sistema de gobierno, el sistema teocrático. A través de lo que eran jueces, comienza Dios a gobernar el pueblo de Israel. Y entonces dice, esto dice el Señor, Dios de Israel, hace mucho tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. Recuerda, el hijo de la promesa. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Esaú le di las montañas de Seir, mientras que a Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Ustedes recuerdan que Jacob entra en las 70 familias de Egipto por el caso de José. Ustedes recuerdan el caso de José que entra. Bueno, ellos descienden a Egipto. Luego envié a Moisés y a Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto, y después te saqué de allí como un pueblo libre. Pero cuando tus antepasados llegaron al Mar Rojo, los egipcios persiguieron con sus carros de guerra y sus jinetes. Cuando tus antepasados clamaron al Señor, puse oscuridad entre ti y los egipcios, e hice que el mar cayera sobre los egipcios y los ahogara. Con tus propios ojos viste lo que hice. Luego viviste muchos años en el desierto. Finalmente te llevé a la tierra de los amorreos, al oriente del Jordán. Ellos pelearon contra ti, pero yo les destruí delante de tus ojos. Te di la victoria sobre ellos y tomaste posesión de tu tierra. Después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel. Llamó a Balaam, hijo de Beor, para que le maldijera, pero yo no lo quise escuchar. En cambio hice que Balaam te bendijera, y entonces te rescaté de Balac. Cuando cruzaste el río Jordán y llegaste a Jericó, los hombres de Jericó pelearon contra ti, como lo hicieron los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, pero yo te di la victoria sobre ellos y envié terror antes que llegaras para expulsar a los reyes de los amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos lo que te dieron la victoria. Yo te di tierra que no había trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives. Ahora te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no lo plantaste. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirá. ¿Acaso optará por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates, o preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Y esa es la declaración. Cuanto a mí y mi familia, nosotros vamos, una declaración de compromiso hace Josué ante una nación que está siendo socavada por los diferentes, vamos a decir, pueblos que se encontraban a su alrededor. Entonces, en tal sentido, Josué hace esta declaración de que en cuanto a mí, yo
y mi casa y mi familia vamos a servir a Jehová, le vamos a servir. Entonces, el grito de batalla de los líderes de casa, de los líderes de familias en el día de hoy en nuestros medios debe de ser que nosotros vamos a servir al Señor, que nuestra casa está bajo el señorío de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué implica esto? Lo que implica es que tú y yo necesariamente debemos comenzar a hacer lo que nos corresponde hacer con relación a lo que tiene que ver con lo que es la enseñanza de la palabra del Señor. Recuerda que la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Entonces, en tal sentido, el Señor a ti y a mí nos está mandando en el día de hoy que estamos en medio de una revolución moral. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de aplicar este texto a nuestra vida. Nosotros debemos de abrazar esta declaración y de manera intencional, primero nosotros debemos de llevar los mandamientos y no solamente de nosotros guardarlo, sino que también transferirlo a nuestros hijos. Haciendo esto, ¿qué estamos haciendo? Estamos levantando vallado, estamos levantando esa trinchera para cuando nosotros no estemos en este mundo, nuestros hijos puedan poder batallar contra toda esta gran cantidad de ideas y corrientes de pensamiento que cada día más están en contra de nuestros jóvenes. Recuerda que Satanás está interesado en tu mente, pero él está interesado de una manera no mística como muchos hermanos la ven. No, es una manera práctica, pero Dios también está interesado en tu mente. Ahora bien, tú y yo tenemos que hacer el trabajo de cómo lo vamos a hacer. Y la forma de que tú y yo podemos hacer el trabajo, de qué forma lo podemos hacer, es de la manera que dice en Deuteronomio. Antes de ellos entrar a la tierra prometida, Dios le dijo cómo ellos deberían de incidir e influenciar en sus hijos, en su familia. Y le dice lo siguiente: estos pues son los mandamientos y estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual ustedes van a poseer para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y aquí comienza tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Todos los días de tu vida. ¿Para qué yo voy a hacer eso? Para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho Jehová, el Dios de tus padres. O sea, que le está diciendo qué debe de hacer. Lo primero que dice es que yo tengo que comenzar a ponerlo por obra, conocer. Lo primero que yo tengo que conocer es esta ley que ahora mismo Dios me ha dado, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Esta ley yo tengo que abrazarla primeramente, pero no solamente que tengo que abrazarla, que tengo que practicarla. Pero no solamente que tengo que practicarla, tengo que transferirla. Pero no solamente que tengo que transferirla a mi hijo, sino que también lo tengo que transferir al hijo de mi hijo. O sea, tercera generación. O sea que como abuelo usted, yo crié. No, usted tiene un compromiso con sus nietos de transferir. ¿Cómo usted lo va a hacer? ¿Por dónde? ¿Cuáles son las ocasiones que va usted a hacer esto? ¿Cuándo? ¿Por qué lugares? ¿Cómo lo va a hacer? Y aquí habla de una repetición. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Oye, ¿cómo tú la vas a repetir a tus hijos la palabra? O sea, el mandamiento, la ley moral. Y la hablarás de ellas estando como en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y la escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, te está dando una estructura, te está dando, vamos a decir, una forma de cómo tú debes de
comenzar a transferir la fe a nuestros hijos. Me está diciendo cómo debo de hacerlo, pero lo primero que me dice a mí que yo debo de ser el ejemplo. Yo tengo que ser ejemplo, primero, ¿cómo? Abrazándola y practicándola. Y luego yo hago esto, entonces debo de transferirla. Y me dice de qué forma debo de transferirla, que a través de la repetición y de diferentes maneras. Cuando lo habla de esa manera, lo está diciendo de diferentes formas. Cuando yo estoy practicando con mi hijo pelota, cuando estoy corriendo, cuando estoy con mi hija hablando de un cuento, cuando ella me dice alguna actividad de la escuela y yo tengo la oportunidad en ese momento de aplicarle y repetirle la palabra y decirle, recuerda hija, que la palabra del Señor dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Cuando ella está teniendo algún tipo de dificultad y está teniendo algún tipo de actitudes inadecuadas, esas no deben de ser tu actitud. Debe de honrar a tu padre y a tu madre, como dice la Biblia, para que tus días sean largos. Todo eso es repitiendo, y a veces ellos me dicen, ay papi, y el varón, pero que usted me repite, porque eso fue lo que me dice la palabra, esa es la forma que tengo que hacer. Porque tenemos por donde quiera un sistema del mundo que tiene los medios de comunicación masiva, lo tiene todo copado, señores. Televisión, plataforma, redes sociales, todo está prácticamente tomado. La izquierda, esas corrientes que están en contra de lo que son anticristo, están totalmente, vamos a decir, tomadas por estas personas. Y todo lo que ellos promueven son cosas que van en contra de esos valores que promueve la palabra del Señor. Y la única manera de yo poder enfrentar y confrontar esto es por medio de la verdad. La única arma contra la mentira es la verdad. No hay otra, Señor. Y por eso nosotros, ¿y dónde está la verdad? La verdad se encuentra plasmada en la palabra del Señor. Por eso nosotros podemos decir con toda propiedad que Dios creó varón y hembra. Que cuando te hablan, no que el trans, que creó, no, eso es falso de toda falsedad, y eso se debe al pecado y el corazón corrompido del individuo y todo ese sistema que ha estado promoviendo a través de diferentes vías todas estas, vamos a decir, corrientes ideológicas que son anticristo, antidios. Y entonces, ¿qué tú y yo como iglesia debemos de hacer? Como familia, como iglesia, debemos de tratar de que nuestros hijos abracen la verdad. Hay algo que tiene la verdad. La verdad no es compatible con la mentira. Cuando tú y yo, cuando el niño sabe que 1 más 1 son 2, cualquier amiguito le dice, no, son 3. Él dice, no, son 2, porque él sabe que 1 más 1 son 2. Entonces, cuando el hijo mío ya sabe que un varón, un individuo no viene, una persona que abraza la idea del homosexualismo, no es algo que vino así o fue creado por Dios así. Eso es falso de toda falsedad. Cuando él sabe esto, entonces él dice no y rechaza todo esto. Cuando la hija mía puede ver esto, dice no, eso no se corresponde al diseño de Dios. Entonces, en tal sentido, nosotros tenemos que hablarle con la verdad para que ellos puedan abrazar y así nosotros poder confrontar a toda esta corriente de mentira que en el día de hoy se ha desatado. El grito de batalla de los líderes de casa debe de ser que yo y mi casa serviremos a Jehová, pero debemos de aplicarlo primero a nuestras vidas para luego nosotros incidir en todo el entorno en donde nosotros nos encontremos. Señores, ya no tenemos más tiempo, lo vamos a dejar hasta acá. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. El próximo sábado nuevamente con un tema tan interesante como este. Recuerde que estamos en el mes de la familia. Bueno, mañana, señores, esta celebración de mañana del Día de los Muertos es una celebración que se hace. Y eso de la iglesia de Roma, pero el origen de esta celebración pagana es taína, y ellos vamos a decir, ubicar un lugar, a los taínos fusionaron ese día con el Día de Todos los Santos. Bueno, ahí lo fusionaron y se da origen y hace esa fusión. Ustedes saben, el cristianismo cuando se paganiza,
y con todas estas corrientes totalmente que son contrarias a la verdad de Dios. Bueno, por eso ustedes ven ese tipo de cosas. Ya ustedes saben, para su amigo hermano Arturo Peguero ha sido un placer. El próximo sábado, una vez más. Existen muchas formas de lograr que su empresa llegue a más clientes. Lo que hacemos va mucho más allá que diseñar una página web o una identidad corporativa. Reforzamos el ADN que hace que su empresa sea memorable. Nos sumergimos profundamente en las técnicas generales de diseño y posicionamiento para obtener resultados que logran influir en la toma de decisiones sobre un producto o servicio. Gracias a nuestro equipo de marketing, diseño y programación, ofrecemos servicios con creatividad, estética y funcionalidad siempre adaptado al presupuesto actual de nuestros clientes. Hoy es el día de hacer crecer tu negocio. Desde La Romana transmite Ismavisión, tu pueblo, tu voz. Citroën sigue siendo el sindicato de transporte más moderno y confiable del país. Con nuestro expreso cada 20 minutos, servicio de delivery en toda la ciudad de La Romana. Horarios de lunes a jueves, de 5 de la mañana a 8:30 de la noche. Y los viernes, sábados y domingos, de 5 de la mañana a 9 de la noche. Haz tus envíos a través de nuestras terminales, ubicadas en La Romana, San Pedro de Macorís y en Santo Domingo, en la Sabana Larga y en la calle Ravelo número 100, casi esquina Duarte. Contáctanos al teléfono 809-550-0069. Citroën, en sus 40 años, sigue siendo un expreso hacia el futuro. En Aster estamos unidos a ti más que nunca para acompañarte a vivir un mundo de emociones, con imágenes que cambian tu vida, porque estamos desde que te levantas hasta que te vas a dormir. Y si no puedes dormir, también, para que compartas todo el tiempo el capítulo de tu mejor temporada o la temporada entera. Festejamos los home runs y las mejores jugadas contigo. Y vamos a mirarte a los ojos aunque los cierres, con planes que se adaptan a tu bolsillo, canales HD, paquetes premium y programación exclusiva con 50 canales de música digital. Además de navegar sin límites con Faster. Infórmate, relájate, diviértete. Con Aster, tú eliges qué ver. Con 900 megavatios de capacidad para incrementar el transporte de la energía eléctrica de nuestro país, la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETER pone en servicio la subestación Cabreto a 345 y 138 kilovoltios, provincia de Santo Domingo. Con la puesta en servicio de esta subestación, se completa el primer anillo a 345 kilovoltios que realiza la ETED en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI. Este anillo funciona desde Cabreto, Bonao 3, Julio Sauri, Cabreto, y fortalecerá la zona norte, sur y este del país, ya que el flujo de energía de la zona este podrá llegar a las distintas zonas a través de la subestación de Cabreto. Esta infraestructura mejorará la calidad del suministro y ampliará la capacidad de transporte de la red de transmisión, facilitando el despacho de la energía producida por las generadoras térmicas y de fuentes renovables de toda la región este. Seguimos trabajando para aumentar la estabilidad, seguridad, eficiencia y continuidad en el servicio eléctrico. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETER, uniendo el país con energía. Tu Nido Crecimiento de siempre ahora tiene nueva imagen. Nido Crecimiento contiene prebióticos, hierro, calcio, vitaminas y minerales que los ayudan a fortalecer sus defensas y a contribuir con un sistema inmune sano. Con una nutrición adecuada y tu amor, puedes ayudarlo a estar protegido donde sea. Nido, tu amor, su futuro. Activa el prepago preferido por los dominicanos y conéctate con todo lo que te gusta.
Recibe WhatsApp gratis por tus recargas y bonos de internet para navegar todas las semanas y para siempre. Disfrútalo en la red de mayor velocidad y cobertura del país. Claro, la red número 1 de Latinoamérica y del país. ¿Estás aburrido? ¿No encuentras para dónde coger? ¿Quieres piscina? ¿Quieres teteo? Rancho Cocorí. Ven con la jeva. Ven con los niños. ¡Ven con el coro! ¡Ay sí! Ya preparé la neverita porque puedo entrar mi comida. Está para el disfrute de la familia. Tenemos cabalgata. Tenemos paintball. También tenemos cancha. Así que vamos al mal coro. Rancho Cocorí. Estamos ubicados en Jaguamocha, autovía del Coral, entre Higüey y La Romana. Cerquita. Todos los días, de lunes a lunes, de 9 de la mañana a 5:40 de la tarde. Tíranos por WhatsApp 829-962-1367. Rancho Cocorí. Ismavisión, tu canal televisivo para toda generación. Ismavisión, tu